Las luces fluorescentes del pasillo del hospital parpadeaban mientras Garrett Walls se aferraba a la fría barandilla metálica, observando a su hija de 6 años dormir a través de la ventana de cristal. Su rostro pálido, los monitores que pitaban, el suero intravenoso, todo recordatorio de que el tiempo se agotaba. 3 meses hasta que sus riñones fallaran por completo. $120,000 que no tenía. Tras él, una voz rompió el silencio estéril. Suave, controlada, cara. Necesito un novio para conocer a mis padres este fin de semana. Se giró para mirar al director ejecutivo. Acababa de arreglar una tubería rota para sus tacones de diseñador que resonaban contra las baldosas. Sus ojos tenían algo que él no podía descifrar. Desesperación. Soledad. Mencionó una cifra, el coste exacto del trasplante de Ross. Se le hizo un nudo en la garganta. Soy nadie. ¿Verdad? Su voz se quebró, las palabras se le entrecortaron. Ella se acercó, su perfume se mezclaba con antiséptico. Eres justo lo que necesito. Pero en sus ojos, él veía lo mismo reflejado en el cristal del hospital. Alguien luchando por salvar algo preciado antes de que se le escapara. ¿Qué pasa cuando dos desconocidos hacen un trato que no se suponía que cambiaría nada? Garrett Walls había aprendido a llevar el cansancio como una segunda piel. A sus 37 años, su cuerpo conocía el ritmo de 3 trabajos. Mañanas arreglando tuberías y cableado eléctrico en complejos de apartamentos. Tardes haciendo trabajos de mantenimiento para pequeños negocios. Noches limpiando edificios de oficinas en el centro. Sus manos llevaban la evidencia del trabajo de cada día. Palmas callosas y nudillos raspados que hacía tiempo que había dejado de vendar. El trabajo lo mantenía erguido, mantenía las facturas al día, mantenía los frascos de medicamentos de Rossi llenos. No le impedía quedarse dormido de pie en las filas del supermercado ni olvidar qué día de la semana era. Pero los mantenía en marcha, y eso era suficiente. Rossi era la razón de todo. 6 años, con rizos que se movían al reír y ojos que aún se maravillaban con las cosas más pequeñas, a pesar de haber pasado la mitad de su vida en una habitación de hospital. Había nacido con displasia renal y durante años se las habían arreglado con tratamientos y esperanza. Pero el mes pasado, las palabras del médico le cayeron como piedras en el pecho a Garrett. Necesitamos hablar pronto sobre las opciones de trasplante. Sus riñones se están deteriorando más rápido de lo que esperábamos. La cifra llegó a continuación. Clínica y devastadora. $120,000, sin contar los cuidados posteriores. La cuenta de ahorros de Garrett tenía $7,342. Había estado aumentando durante 4 años, dólar a dólar, y aún no estaba ni cerca. Esa noche terminaba su turno en la Torre Morgan Financial, un reluciente edificio de 30 pisos en el distrito financiero, donde fregaba pisos y arreglaba todo lo que se rompía. Los ocupantes del edificio apenas lo notaron. Él era parte de la infraestructura invisible, como la plomería o las rejillas de ventilación. Lo prefería así. El anonimato significaba no tener compasión, no cuestionar por qué un hombre de su edad empujaba un cubo de fregar a las 11 de la noche. Acababa de terminar de reparar una tubería rota en el baño de la suite ejecutiva cuando pasó por el hospital para ver cómo estaba Rossi. Su hermana la cuidaba esa noche, pero no podía dormir sin ver primero a su hija, sin observar cómo subía y bajaba su pequeño pecho y sin recordarse a sí mismo que seguía allí, luchando. La voz de la mujer lo había sacado de sus pensamientos. Juliet Morgan. La reconoció del directorio del edificio y de alguna que otra mirada en los ascensores. Siempre impecablemente vestida, siempre moviéndose con determinación, siempre rodeada de un aura que gritaba éxito e intocabilidad. Era la directora ejecutiva de Morgan Financial, una mujer que había convertido la empresa de inversiones de su difunto padre en una potencia. Garrett había arreglado el lavabo de su oficina 2 veces, cambiado las bombillas de la sala de conferencias, y ella nunca lo había mirado directamente hasta esa noche.
Ahora estaba en el pasillo de un hospital a medianoche, con un aspecto a la vez sereno y exhausto, y le pedía que fingiera ser su novio. No entiendo, dijo Garrett lentamente, mientras su mente luchaba por procesar la conversación surrealista. ¿Por qué necesitarías contratar a alguien para eso? ¿Por qué yo? La expresión de Juliet no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Una grieta en la armadura. Mi madre se está muriendo. Cáncer en etapa 4. Le quedan semanas, tal vez días. Y lo único que quiere antes de irse es verme feliz, estable, con alguien que se preocupe por mí. Su voz se mantuvo firme, profesional, pero sus dedos retorcieron la correa de su bolso de diseño. He pasado toda mi vida construyendo una empresa, y se me olvidó construir nada más. El 35º aniversario de bodas de mis padres es este fin de semana. Probablemente sea la última celebración a la que asistirá mi madre. Necesito darle paz. Garrett quería irse. Su instinto le decía que estaba mal, que aceptar dinero para engañar a una mujer moribunda cruzaba una línea que nunca pensó que consideraría. Pero entonces Juliet dijo la cifra: $50,000 por 3 días, y su determinación, cuidadosamente construida, se derrumbó. No era la cantidad total que Rousi necesitaba, pero estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera. Tal vez encontraría una manera de salvar la distancia. Le temblaban las manos mientras se agarraba con más fuerza a la barandilla. ¿Por qué yo?, preguntó de nuevo, con la voz apenas un susurro. Juliet miró a Rousi a través del cristal. Su expresión se suavizó de una manera que parecía casi dolorosa. Porque hace 2 horas, estaba aquí visitando a mi madre. Te vi leyéndole a tu hija. La forma en que la abrazaste, la dulzura en tu voz, eso no es algo que se pueda fingir. Mi madre descubriría a través de cualquier actor que contratara. Pero eres real. A la mañana siguiente se sintió como entrar en la vida de otra persona. Juliet le había dado una dirección en el distrito histórico. Una casa de piedra rojiza renovada que probablemente costó más de lo que Garrett ganaría en toda su vida. Abrió la puerta con vaqueros y un sencillo suéter blanco. Parecía casi humana sin la armadura de negocios. Su apartamento era todo líneas limpias y arte caro. El tipo de espacio que parecía más un museo que un hogar. Le hizo un gesto para que se sentara. Luego se lanzó a lo que ella llamó la sesión informativa con la eficiencia de quien planea una fusión corporativa. Nos conocimos hace 6 meses cuando viniste a arreglar algo en mi oficina. Nos hemos estado viendo discretamente porque no me gusta mezclar mi vida personal con la profesional. Hablamos en serio, pero vamos con calma porque ambos tenemos responsabilidades. Tú tienes a tu hija, yo tengo mi empresa. Garrett escuchó, sintiéndose cada vez más surrealista ante toda la situación. Juliet le entregó una carpeta con páginas impresas, detalles sobre su familia, su infancia, las flores y los libros favoritos de su madre. Necesitarás saber estas cosas. Mi madre es perspicaz. Incluso ahora, hará preguntas. Recorrió las páginas, asimilando información sobre una vida tan diferente a la suya que bien podría haber sido ficción. Casas de verano en los Hamptons, escuelas privadas en Connecticut, fiestas benéficas y clubes náuticos. ¿Qué le cuento de mí?, preguntó. Juliet lo miró a los ojos. La verdad. A mi madre no le importa el dinero ni el estatus tanto como a mi padre. Háblale de Rousi, de tu trabajo. Simplemente sé tú misma. Había algo en su tono, un cansancio que hizo que Garrett se preguntara qué clase de presión habría estado sometida toda su vida. Pasaron la mañana repasando detalles. Y Garrett se encontró observando a Juliet cuando ella no miraba. Se movía por su apartamento con una precisión solitaria, todo en su lugar. Nada personal visible, salvo una foto enmarcada en la repisa. Una Juliet más joven abrazando a una mujer risueña que debía ser su madre. Ambas cubiertas de pintura, sonriendo a la cámara. Era la única señal de que una persona real vivía en ese espacio perfecto. Cuando se tomaron un descanso,
Juliet preparó café con la clase de máquina cara que Garrett solo había visto en anuncios de revistas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con cuidado. «¿Por qué no le dijiste a tu madre la verdad? ¿Qué no has tenido tiempo para relaciones?». Juliet guardó silencio un largo rato porque se había pasado la vida entera asegurándose de que yo tuviera todas las oportunidades, todas las ventajas. Y ahora se muere pensando que fracasó porque estoy solo. No puedo dejar que se vaya creyendo eso. El viernes por la tarde, condujeron hasta la casa de su familia en un pequeño pueblo de Connecticut, a 2 horas al norte de la ciudad. Garrett había dejado a Rousey con su hermana, prometiéndole a su hija que volvería el domingo por la noche con suficiente dinero para que todo mejorara. La mentira le supo amarga, pero Rousey lo abrazó fuerte y le dijo que lo amaba, y que eso tenía que ser suficiente. Juliet conducía un elegante sedán negro, con las manos firmes en el volante, aunque Garrett podía ver la tensión en sus hombros. El paisaje cambió de expansión urbana a ondulantes colinas salpicadas de colores otoñales, rojos y dorados, que parecían casi ofensivamente hermosos dadas las circunstancias. No hablaron mucho durante el viaje. Garrett observó el paisaje e intentó no pensar en lo que estaba a punto de hacer. La casa de la familia Morgan era una extensa casa colonial con columnas blancas y un porche envolvente, el tipo de casa que evocaba adinerados y arraigados. El padre de Juliet, Richard Morgan, los recibió en la puerta. Un hombre alto, de unos 60 años, con cabello gris acero y un apretón de manos que parecía una prueba. Sus ojos evaluaron a Garrett en segundos, catalogando la chaqueta gastada, las botas de trabajo, las manos callosas. Garrett vio la desaprobación, pero también la moderación. La forma en que Richard apretó los labios, pero no dijo nada. «Mamá está descansando en el solario», le dijo a Juliet con voz cuidadosamente neutral. «Ha estado preguntando por ti». Juliet apretó la mano de Garrett, el primer contacto genuino entre ellos, y lo condujo a través de una casa llena de antigüedades y retratos familiares. Ellen Morgan era pequeña y frágil, envuelta en mantas a pesar de la cálida tarde. Pero sus ojos brillaban y estaban alerta cuando entraron en el solario. Miró a Julieta con un amor tan puro que Garrett se sintió como un intruso, presenciando algo sagrado. Entonces su mirada se desvió hacia él y vio curiosidad y algo que podría haber sido esperanza. «Así que eres tú quien le ha estado haciendo compañía a mi hija», dijo Ellen con voz débil pero cálida. Garrett sintió la mentira atorarse en su garganta como una piedra, pero logró sonreír. «Sí, señora. Soy Garrett». Ellen palmeó el asiento a su lado. «Ven a sentarte. Cuéntamelo todo». Juliet ha sido misteriosamente vaga, lo que significa que realmente se preocupa por ti. Solo oculta las cosas que importan. Esa primera noche transcurrió en un torbellino de conversaciones cuidadosas y miradas atentas. Richard Morgan habló poco, pero su presencia era un peso constante de juicio. El hermano menor de Juliet, Christopher, llegó con su esposa y sus 2 hijos pequeños, y la casa se llenó de ruido y movimiento que parecían agotar a Ellen, pero también revitalizarla. Garrett se sintió naturalmente atraído por los niños, arreglando un camión de juguete roto con una brida y un clip, haciendo reír al niño de 3 años fingiendo no poder encontrar su nariz. Sorprendió a Ellen observándolo con una expresión que le oprimió el pecho de culpa. Después de cenar, mientras la familia se reunía en la sala, Ellen le pidió que la ayudara con el jardín. «Quiero ver las rosas una vez más antes de que oscurezca». Se movían lentamente, Ellen se apoyaba pesadamente en su brazo, respirando con dificultad. El jardín era hermoso en el luz mortecina. Rosas de temporada tardía aún floreciendo a pesar del frío inminente. Ellen se detuvo junto a un rosal blanco, tocando los pétalos con delicadeza. Juliet lo plantó cuando tenía 12 años. Quería algo hermoso que perdurara, incluso después de que nos fuéramos. Miró a Garrett, y en ese momento, él supo que ella lo había entendido. «No eres lo que esperaba», dijo en voz baja. «Pero tienes una mirada amable y sabes ser amable con los pequeños detalles».
Eso importa más que cualquier otra cosa. Garrett quería confesárselo todo, decirle que era un fraude, que su hija le pagaba para estar allí. Pero Ellen sonrió. Cuídala. Finge que no necesita a nadie. Pero esa es la mentira más grande que dice. Esa noche, Garrett apenas durmió en la habitación de invitados al final del pasillo de la habitación de la infancia de Juliet. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado perfecta, y su mente no dejaba de reproducir las palabras de Ellen. Alrededor de las 2 de la mañana, oyó pasos suaves en el pasillo y encontró a Juliet sentada en las escaleras a oscuras, abrazada a sus rodillas. No pareció sorprenderse cuando él se sentó a su lado. «Ya no puedo dormir en esta casa», dijo en voz baja. Demasiados recuerdos de antes, cuando era fuerte. Se quedaron en silencio un rato, y entonces Juliet volvió a hablar, con la voz quebrada. Solía pintar con ella. Esa foto en mi apartamento, estábamos en una clase de arte, ella me arrastró. Durante la universidad. Estaba estresado por los exámenes y ella me dijo que necesitaba recordar cómo crear algo solo por alegría. No he pintado desde que ella enfermó. Ya no sé hacer nada solo por alegría. El sábado fue la celebración del aniversario, una reunión íntima en el patio trasero con carpas blancas, música suave y comida preparada por alguien que Garrett no pudo pronunciar. Ellen insistió en arreglarse, con un vestido azul que le colgaba suelto sobre su delgada figura. Pero esa tarde sonrió más de lo que Garrett había visto en las 24 horas que la conocía. Richard brindó por los 35 años de colaboración, con la voz entrecortada, y Garrett vio al hombre detrás de la desaprobación. Alguien que veía cómo su mundo se derrumbaba, incapaz de detenerlo. Juliet sostuvo la mano de Garrett durante toda la celebración, y él ya no podía distinguir dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba algo real. La forma en que se inclinó hacia él cuando su madre empezó a llorar. La forma en que sus dedos se apretaron sobre los suyos cuando los invitados ofrecieron sus sonrisas comprensivas. Todo parecía más que fingir. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y Twilight se posó sobre el jardín, Garrett se encontró hablando de nuevo con Ellen. Ella quería saber de Rousi, de ser padre soltero, de la vida que había construido solo con determinación y amor. Él le contó la verdad, no sobre el acuerdo con Juliet, sino sobre todo lo demás. Sobre la muerte de su esposa cuando Rousi tenía 2 años. Sobre la aterradora belleza de criar a una hija sola. Sobre aprender a trenzar el cabello con videos de YouTube y leer el mismo cuento antes de dormir todas las noches durante 6 meses porque era el favorito de Rosie. Ellen escuchó con lágrimas en los ojos. Eso es lo que quería para Juliet, dijo. Alguien que sepa amar más de lo que sabe cómo triunfar. Alguien que esté presente. Miró al otro lado del jardín, hacia donde Juliet estaba hablando con su padre. Ha olvidado cómo estar presente para sí misma. Prométeme que se lo recordarás. Esa noche todo se vino abajo. Garrett no pudo volver a dormir. Y alrededor de la medianoche, bajó a buscar agua. Se oían voces del estudio de Richard, alzadas, furiosas. Sabía que debía irse, pero oyó el nombre de Juliet y se quedó paralizado. Lo hice investigar, decía Richard. Tiene antecedentes penales. J. Juliet. 2 años por robo. ¿De verdad este es el hombre con el que quieres que tu madre piense que estás construyendo una vida? A Garrett se le encogió el estómago. Tenía 23 años, era un estúpido desesperado. Lo habían pillado robando cable de cobre de una obra para pagar las medicinas de su esposa cuando estaba enferma. Cumplió su condena, rehizo su vida, pero el expediente lo seguía como una sombra. La voz de Juliet era fría. ¿Qué esperabas encontrar, papá? ¿Pruebas de que estoy cometiendo un error o de que nadie podría amarme por lo que soy en lugar de por lo que tengo? Garrett retrocedió antes de oír más, con el rostro ardiendo de vergüenza. Debería haber sabido que esto pasaría. Debería haberle contado a Juliet sobre su pasado antes de aceptar este plan descabellado. Subió la mitad de las escaleras antes de que Juliet lo alcanzara,
pálida en la penumbra. «Ya oíste», dijo, y no era una pregunta. Garrett asintió, incapaz de mirarla a los ojos. «Debería habértelo dicho. Solo que necesitaba tanto el dinero que me convencí de que no importaba». La mano de Juliet encontró su brazo. «No importa. Mi padre te investiga porque investiga a todos. Le aterra perder el control, perder a su madre, perderme a mí. Pero lo que encontró no cambia nada». Su voz se convirtió en un susurro. «A menos que quieras irte, lo entendería». Pero Garrett no se fue. Se quedaron en esas escaleras y algo cambió entre ellos. Juliet le habló de la presión de ser la hija de Richard Morgan, de construir una empresa para demostrar que era digna del apellido, de la soledad del éxito que llegó a costa de todo lo demás. Y Garrett le habló de la vergüenza de su condena, de los años de reconstruir la confianza, del miedo a no poder darle a Rousi la vida que merecía. Hablaron hasta que el amanecer empezó a asomar por las ventanas. Y en algún momento de esas horas, la actuación se convirtió en algo que ninguno de los dos sabía cómo definir. Cuando finalmente regresaron a sus habitaciones, Garrett supo que estaba en problemas. Esto no se suponía que fuera real. La mañana del domingo llegó con una crisis. El teléfono de Garrett sonó a las 6. La voz de su hermana sonó con pánico al otro lado. Rousi se había desmayado durante la noche. Estaban en el hospital. Sus riñones fallaban más rápido de lo que nadie había predicho. Los médicos decían que horas, tal vez un día antes de la diálisis, ya no serían suficientes. Necesitaba cirugía ya, o tal vez no habría otra oportunidad. El mundo de Garrett se redujo a un único punto de terror. Estaba a 2 horas de su hija, y ella se estaba muriendo. Apenas recordaba los siguientes minutos, saliendo a trompicones de la habitación de invitados, tratando de explicarle a Juliet, viendo cómo su rostro palidecía mientras procesaba la información. «Nos vamos ahora», dijo, ya en movimiento. «Yo conduzco. Estás temblando demasiado». El viaje de regreso a la ciudad fue una pesadilla de tráfico y pánico. Juliet conducía como si corriera contra la muerte. Apretaba la mandíbula con determinación, y de vez en cuando extendía la mano para sujetar a Garrett cuando su respiración se volvía demasiado entrecortada. No hizo preguntas, no exigió explicaciones de por qué había aceptado este acuerdo en primer lugar. Simplemente condujo. Y en algún momento de esa desesperada carrera contra el tiempo, Garrett se dio cuenta de que se había enamorado de ella. No porque fuera hermosa, ni porque tuviera éxito, ni porque le pagara, sino porque en ese momento de su peor pesadilla, ella apareció. No dudó, no calculó, no se protegió. Simplemente condujo. Llegaron al hospital en 1 hora y 20 minutos. Garrett corrió por los pasillos, con el corazón martilleándole las costillas. El terror le estrechaba la vista. Rousi estaba en la UCI, diminuta y pálida contra las sábanas blancas. Y cuando lo vio, sonrió débilmente. «Hola, papá», susurró. «Siento haberme vuelto a enfermar». Garrett la abrazó con cuidado contra su pecho, sintiendo sus frágiles latidos, oliendo el aroma antiséptico del hospital mezclado con su champú de fresa. «No lo sientas, cariño. Nunca lo sientas. Papá ya está aquí». Por encima de la cabeza de Rosie, vio la expresión seria del médico. Se les acababa el tiempo. La cirugía debía hacerse en las próximas 12 horas o perderían su oportunidad. El costo no había cambiado. $120,000 aún no los tenía. Juliet apareció en la puerta y Garrett vio algo en su expresión que le cortó la respiración. Entró en la habitación, se arrodilló junto a la cama y le sonrió a Rousi con una dulzura que pareció transformarle todo el rostro. «Hola, cariño. Soy Juliet. Tu papá me contó todo sobre ti». Rousi la observó con ojos serios. «¿Eres amiga de papá?» La voz de Juliet era suave. «Eso espero. ¿Te parece bien?» Rousi asintió lentamente y luego miró a su padre. «Tiene ojos bondadosos, papá. Como la princesa de mi historia que ayudaba a todos».
Algo se rompió en el pecho de Garrett. Su hija de 6 años, luchando por su vida, intentaba cuidarlo, intentaba asegurarse de que no estuviera solo. Afuera, en el pasillo, Juliet apartó a Garrett. Su expresión era decidida, casi. ¡Qué feroz! Estoy cubriendo la cirugía. Toda. Garrett negó con la cabeza al instante. Las palabras se le escaparon. No, no puedo dejar que hagas eso. Esto no era parte de nuestro trato. No aceptaré caridad. Juliet lo interrumpió con voz cortante. Esto no es caridad, y no se trata de nuestro trato. Se trata de una niña que merece vivir y un padre que se ha estado matando intentando salvarla. Y del hecho de que tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y nada de esto significa nada si no puedo usarlo para ayudar a alguien que importa. Le agarró las manos, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Déjame hacer esto, Garrett. Por favor, déjame hacer algo que realmente signifique algo. El orgullo de Garrett se llenó de desesperación. Pero cuando miró por la ventana a Rousi, pequeña, valiente y luchadora, la decisión no era realmente una decisión. Él asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Juliet actuó con una eficiencia inmediata. Sacó su teléfono, hizo llamadas y acordó planes de pago con la administración del hospital con una autoridad que no dejaba lugar a discusión. En 2 horas, Rousi estaba siendo preparada para la cirugía, y Garrett firmaba los formularios de consentimiento con manos temblorosas, mientras Juliet permanecía a su lado, firme y presente, negándose a irse. No tienes que quedarte, le dijo. Deberías volver con tu familia, con tu madre. Juliet negó con la cabeza. Estoy justo donde necesito estar. La cirugía duró 8 horas. Garrett se paseaba por la sala de espera, bebía un café horrible e intentaba no imaginar todas las maneras en que las cosas podrían salir mal. Juliet se sentó a su lado, de la mano en la suya, sin decir mucho, simplemente estando allí. Alrededor de la 5ª hora, empezó a hablar de su madre, de la culpa por dejarla este fin de semana, del miedo a que Ellen no aguantara hasta su regreso. Me dijo que te cuidara, dijo Juliet en voz baja. Viernes por la noche en el jardín. Dijo, tenías una mirada amable, y debería conservarla. Miró a Garrett con expresión desolada. Pensé que estaba confundida, que la medicación la estaba volviendo sentimental, pero vio algo que me daba miedo admitir, que esto dejó de ser falso para mí. En algún lugar entre el jardín y esas escaleras. El corazón de Garrett latía con fuerza. Juliet negó con la cabeza. No tienes que decir nada. Sé que esto empezó como una transacción. Sé que necesitabas dinero y yo necesitaba una actuación. Pero en algún momento, se volvió real para mí. La forma en que hablaste de Rousi, la ternura con mi madre, la forma en que te paraste en esas escaleras y te mostraste vulnerable. Nunca he conocido a nadie como tú. Y sé que somos de mundos diferentes. Y este es probablemente el peor momento imaginable, pero necesitaba que lo supieras. Pase lo que pase, necesitaba que supieras que me importas. Que ya has cambiado mi vida con solo aparecer. Antes de que Garrett pudiera responder, apareció el cirujano. Todavía con la bata, el cansancio se le notaba en el rostro, pero sonriendo. La cirugía había sido exitosa. El nuevo riñón de Ross funcionaba y, salvo complicaciones, se recuperaría por completo. Garrett sintió que se le doblaban las rodillas y Juliet lo sujetó mientras él temblaba de un alivio tan intenso que parecía que se desmoronaba. Va a estar bien, repetía una y otra vez las palabras de una oración y una promesa. Va a estar bien. Cuando pudo respirar de nuevo, miró a Juliet y vio su propio alivio reflejado en sus lágrimas. Gracias, susurró. No sé cómo agradecerte lo suficiente. Juliet le ahuecó el rostro entre las manos. Ya lo has hecho. Me recordaste lo que importa. Estuviste presente para tu hija todos los días, sin importar lo que te costara. Eso es todo. 2 días después, cuando Rousi se encontraba lo suficientemente estable para recibir visitas,
Juliet regresó con una invitada inesperada. Ellen Morgan, frágil y envuelta en mantas, insistió en que la llevaran en silla de ruedas a la habitación del hospital para conocer a la niña de la que tanto había oído hablar. Garrett se quedó atónito. Había asumido que Juliet había regresado a Connecticut, que su extraño fin de semana había terminado cuando la realidad lo destrozó. Pero allí estaba Ellen sonriéndole a Rousi con tanta calidez que la niña se alegró al instante. «Tu papá te quiere mucho», le dijo Ellen a Rousi, tomándole la mano con cariño. «Y mi hija quiere a tu papá. Así que creo que eso nos convierte en algo así como una familia. ¿No crees?» Rousi miró a Garrett y luego a Juliet con expresión seria. «Eso significa que Juliet también vendrá a leerme cuentos». Juliet se arrodilló junto a la cama, con la voz cargada de emoción. «Todos los días, si quieres», y viéndolos juntos, Rousi charlando de sus libros favoritos, Ellen sonriendo a pesar de su evidente agotamiento, Juliet escuchando con total concentración. Garrett sintió que algo se asentaba en su pecho, algo que creía haber perdido con la muerte de su esposa. Esperanza. No la desesperada y desgarradora esperanza de sobrevivir, sino la tranquila y firme esperanza de construir algo real. Ellen lo miró y asintió como si pudiera leerle el pensamiento. Más tarde, cuando Rousi se había quedado dormida y Ellen descansaba en la silla, Juliet jaló a Garrett al pasillo. Quería ir. Dijo que necesitaba conocer a Rousi antes de que se le quebrara la voz. Garrett la abrazó y la dejó llorar contra su hombro. «Le gustas», dijo en voz baja. «Mi hija tiene un gusto excelente». Ellen Morgan falleció 3 días después, tranquilamente mientras dormía rodeada de su familia. Juliet llamó a Garrett desde el hospital, con la voz hundida por el dolor, y él dejó a Rousi al cuidado de su hermana para conducir hasta Connecticut. Encontró a Juliet sentada sola en el jardín junto al rosal blanco, con una mirada perdida que le dolió el corazón. Se sentó a su lado sin decir palabra, simplemente estando presente como ella lo había estado para él. Tras un largo silencio, Juliet se apoyó en él. «La noche antes de morir me dijo que ya no estaba preocupada por mí, que me había visto contigo y con Rousi, y que sabía que por fin había aprendido lo que importaba». Su voz era apenas un susurro. «Me dio su bendición. Ser feliz, construir una vida en lugar de solo un legado». El funeral fue hermoso y desgarrador, lleno de personas cuyas vidas Ellen había tocado con su discreta bondad. Garrett estuvo junto a Juliet, tomándole la mano durante el servicio, mientras se topaba con las miradas curiosas de familiares y amigos, quienes claramente se preguntaban quién era ese extraño al lado de la hija afligida. Richard Morgan se acercó a él después del servicio con una expresión indescifrable. «Le caías bien», dijo bruscamente. «Mi esposa. Tenía buen instinto para la gente». Hizo una pausa, claramente luchando con algo. «Investigué tus antecedentes porque quería proteger a mi hija, pero tal vez lo que necesita no es protección contra los errores. Tal vez solo necesita a alguien que esté presente». No fue exactamente una disculpa, sino algo así como aceptación. 6 meses después, el pequeño apartamento de Garrett se había transformado en algo que se sentía como un hogar como nunca antes. Rousi estaba prosperando, su energía regresaba cada día. Su risa llenaba espacios que habían estado demasiado silenciosos durante tanto tiempo. Juliet aparecía 3 o 4 veces por semana. A veces con la compra, a veces con libros, a veces solo para sentarse a ver películas con ellos en el sofá de segunda mano. Había empezado a pintar de nuevo, lienzos abstractos y brillantes que, según ella, eran horribles, pero que Rousi insistía en que eran obras maestras. Garrett había ampliado su negocio de mantenimiento con un pequeño préstamo de Juliet que pagaba mensualmente a pesar de sus protestas. Ahora las cosas eran diferentes, mejores. Se movían despacio, con cuidado, ambos conscientes de lo preciado y frágil que era aquello entre ellos. Un sábado por la tarde, Juliet llegó con materiales de pintura y anunció que iban a crear un mural en la pared del dormitorio de Rosie. Pasaron horas cubriendo las paredes con flores y mariposas,
con Rousy dirigiendo desde su cama como una pequeña directora de arte, diciendo que algunos pétalos debían ser más grandes y que la mariposa necesitaba más morado. Garrett observaba a Juliet pintar con total concentración, con el pelo recogido y la pintura manchada en la mejilla, riendo con genuina alegría ante las exigencias de Rosie. Esta mujer que había construido un imperio financiero estaba de rodillas pintando girasoles para una niña de 6 años, y nunca se había visto más hermosa. Cuando Rousy finalmente se durmió, agotada por dirigir su obra maestra, Juliet y Garrett se quedaron en el pasillo mirando su trabajo. «Es perfecto», dijo él. Juliet sonrió. «Es perfecta. Ambos son perfectos». Garrett la abrazó, aspirando el aroma a pintura y lavanda. «Nunca te lo dije», murmuró. «En el hospital, me dijiste cómo te sentías. Y todo pasó tan rápido. Nunca te lo dije». Los brazos de Juliet lo rodearon por la cintura. «No tienes que hacerlo». La interrumpió con un beso, suave y seguro. «Te amo», dijo contra sus labios. «Creo que me enamoré de ti en ese viaje de vuelta a la ciudad, cuando no lo dudaste, cuando simplemente apareciste. Pero me daba miedo decirlo porque todo empezó con una mentira y no sabía si podríamos construir algo real sobre esa base». Los ojos de Julieta brillaban de lágrimas. «Ya lo hicimos», susurró. «Todo lo que importa ha sido real desde el principio». Un año después de aquel fin de semana desesperado en Connecticut, se reunieron en el mismo jardín donde Ellen había tocado sus rosas blancas por última vez. Fue una ceremonia pequeña, solo familiares y amigos cercanos, pero se sintió perfecta. Rousy estaba junto a ellos como la niña de las flores, sana y radiante con un vestido rosa que ella misma había elegido, tomándose su trabajo con solemne seriedad. Richard Morgan acompañó a Juliet por el pasillo, con la mano firme en el brazo de su hija y los ojos sospechosamente brillantes. Cuando colocó la mano de Juliet en la de Garrett, se acercó y susurró: «Cuida de mis niñas». Garrett comprendió que se refería tanto a su hija como a la nieta en la que Rousy ya se había convertido en el corazón de Richard. «Siempre», prometió. La ceremonia fue sencilla. Los votos que habían escrito estaban llenos de promesas sobre estar presentes, sobre elegirse mutuamente cada día, sobre construir una vida basada en lo que importaba en lugar de lo que se veía bien desde afuera. Cuando los declararon marido y mujer, Rousy vitoreó con más fuerza que nadie, y la pequeña reunión se disolvió en risas y aplausos. Más tarde, durante la recepción en la misma carpa blanca donde habían celebrado un aniversario, escondidos tras una actuación, Juliet condujo a Garrett hasta el rosal blanco. Estaba floreciendo de nuevo, más frondoso que nunca. Nuevos brotes se entrelazaban entre las ramas establecidas. A mamá le habría encantado esto, dijo Juliet en voz baja. Le habría encantado saber que encontramos nuestro camino hasta aquí. Garrett abrazó a sus 2 hijas, su esposa y su hija, y contempló las rosas que Ellen había plantado décadas atrás, aún floreciendo, aún hermosas a pesar de las tormentas, los inviernos y el tiempo. Ella lo sabía, dijo. Creo que lo supo antes que nosotros. Y allí, en el jardín, con las 2 personas que le enseñaron que el amor no se trataba de perfección ni de rendimiento, sino de estar presente incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Garrett entendió lo que Ellen había intentado decirle esa noche, que lo que valía la pena era lo que uno elegía cada día, que real significaba desorden, miedo y valentía a la vez, que las mejores familias no eran las que salían perfectas en las fotos, sino las que se abrazaban en la oscuridad, se apoyaban en los pasillos del hospital y pintaban mariposas a medianoche. Rousy tiró de su chaqueta. «Papá, ¿ya tuvimos nuestro final feliz?», preguntó, con la voz llena de la maravilla de un niño que aprendió demasiado pronto que los finales felices hay que lucharlos, ganárselos. Construirse con manos cuidadosas y una esperanza tenaz. Garrett miró a Juliet y vio su propia respuesta reflejada en su sonrisa. «No, cariño», dijo, arrodillándose a la altura de su hija. «Tuvimos nuestro comienzo feliz. Todo lo bueno empieza aquí mismo».
Y en el jardín, donde una mujer moribunda había bendecido un amor que empezó como una mentira y se convirtió en lo más verdadero que ambos habían conocido, permanecieron juntos viendo florecer las rosas, esperando con ansias lo que viniera después. Porque habían aprendido la lección más importante, que las mejores historias de amor no son de personas perfectas que se encuentran, sino de personas imperfectas que se eligen una y otra vez, todos los días.